Vamos a empezar entonces. Esto es un teatro independiente. Este teatro independiente es uno de los tantos que hay en toda la República Argentina. La Argentina es uno de los lugares prácticamente únicos en tener este tipo de teatro. Esto es un teatro además museo. Es un museo de máscaras, que es el primer museo de máscaras que hay en la Argentina. No hay en Argentina museo de máscaras, este es el primero. Y hay máscaras que tienen algunas hasta 1500 años y otras de 500, 600 años. Hay máscaras muy viejas y normalmente de todos los lugares del mundo. Pero vamos a empezar primero con el concepto de lo que es la máscara. La primera máscara fue esta, fue una cabeza de animal. Tenía dos funciones esta cabeza. Una servía para los cazadores cuando no existía ni la palabra y no existía tampoco una forma de comunicación más que los sonidos guturales o los dibujos en la roca. Cuando todavía no existía la palabra, ya se contaban historias. ¿De qué manera? Representando dos conceptos: la caza o la mimetización para ir a cazar. Esa realmente fue la primera actividad del hombre. No como dicen que la profesión más antigua es la prostitución. No, la profesión más antigua es la caza, porque primero había que comer. Entonces, utilizaban las cabezas y las pieles de los animales para dos objetivos. El primero, para mimetizarse, para poder cazar y que la presa no escape, pero la segunda, cuando habían actos heroicos en las casas, utilizaban eso mismo para representarlo y contarlo representando el momento con todos los demás integrantes que vivían dentro de la misma tribu. De hecho, una máscara que se encontró entre Argentina y Bolivia justamente representa, esta máscara justamente representa ese momento, con una cabeza de un animal arriba y mimetizado para cualquiera de los dos objetos, que es o cazar o un heroico que derribaron. No existían las armas, la única arma era un arma muy peligrosa que si no ensartaban al animal en ese momento, el animal se les venía encima y los comía. O sea, había que ser un héroe para cazar, no cualquiera, no es que lanzaban la madera contra la flecha o contra el animal y el animal moría de manera lejana. Estaban prácticamente cuerpo a cuerpo. Eso generaba historias. Hay un concepto moderno que es que la máscara ahora no es solo tapar la cara. La máscara es un concepto de actitud. Y para ese concepto de actitud se utilizan elementos que definen lo que uno es. Es decir, hoy en día, esta guitarra que está acá es una máscara. Porque ¿a qué identifica esta guitarra? Un músico. Yo no soy músico, pero si salgo con esta guitarra caminando por la calle, la gente va a pensar que lo soy. Entonces es una máscara. Lo mismo pasa si voy con un casco. Van a pensar o que soy metalúrgico o que soy del gremio de la construcción. Lo mismo si tengo una cartuchera de policía. Van a pensar que soy policía, o si tengo un estetoscopio. Es decir, hoy el concepto de la máscara es todo aquello que nos define algo que podamos ser o no ser. ¿En la historia se corta todavía o está todo bien? No, está perfecto, Carlos. Bien. Acá tenemos una muestra de lo que son las máscaras de una antigüedad tardía, después de lo que acabamos de ver
de cortar cabezas de animales y cueros y mimetizarse. Esto se utilizaba mucho en áreas de Centroamérica o en todas áreas donde había palmeras. La palmera fue un elemento que se utilizó mucho en las comunidades indígenas para dos motivos. Primero, los chamanes, para contar historias o para alejar espíritus, utilizaban este tipo de máscara de palmera. Pero también estas máscaras, si era una tribu de cultura o una tribu, digamos, avanzada culturalmente, estas máscaras se utilizaban para delimitar un área, para que no pasaran, porque esa área les pertenecía a esas comunidades indígenas. Entonces, hola, hola. Sí, te escucho. Entonces, estas máscaras, lo que con el tiempo se han convertido también en máscaras artesanales, ¿no es así? Que son máscaras que se utilizan con el uso de las palmeras, pero hay lugares también. Esto se llama el ADN humano. Hay cosas que los humanos, en épocas remotas, cuando no estaban intercomunicados entre sí, el ADN que tenemos todos ha hecho que se repitan ciertas costumbres. Es decir, esto, por ejemplo, el trabajo de delimitar en Centroamérica áreas que pertenecían a determinadas comunidades indígenas, también se hacía en otros lados, como por ejemplo en Canadá, pero como no había palmeras, se utilizaban troncos. Y los troncos de palmera para delimitar zonas, tallados con máscaras, se hacían también en Rusia y se hacían también en Finlandia y en otros lugares donde las palmeras no existían. Bien, vamos a pasar ahora a lo que es este proyecto. Estas se llaman máscaras ecológicas. ¿Por qué? Porque está hecha toda con reciclados, principalmente con cosas que se encontraban en la calle o con cosas que nosotros después tiramos a la basura. Estas máscaras están hechas todas con botellas de lavandina, botellas de Cif, y están utilizadas también con trapos viejos, con diarios que se tiran. Todo se inició hace 2 años acá en la Argentina, justamente con una actriz del Centro de Estudios Teatrales, el CELCIT, que está en pleno centro, hicieron un programa de reciclado. Acá tenemos algunas máscaras en proceso de reciclado, hecho con botellas de lavandina. Acá está el diseño de cómo va a ser, después se pinta. Es decir, todas cosas que se utilizan con lo que se encuentra siempre tirada. Esta es una botella de lavandina que está cortada a la mitad y de ahí uno va haciendo el diseño. Por ejemplo, esta botella vendría a ser esto. ¿Es así? Este elefante vendría a ser esto. Esto es una botella de Cif invertida, este tipo de máscara. Se pueden hacer con un reciclado de máscaras con un montón de elementos. Es más, estamos haciendo en este momento con zapatos usados, cortando la parte del cuero, se tira la suela y con el cuero mojado y repujado se pueden hacer también máscaras muy interesantes. Esto es un proyecto que íbamos a empezar este año, acá en Villa Maipú, San Martín, con las escuelas, en donde íbamos a hacer un concurso donde las 10 máscaras más importantes iban a quedar definitivamente en el museo, y el resto de las máscaras iba a ser un concurso también para que la gente los elija, y las máscaras que quedaban fuera de los concursos se le ponía un valor para después, un valor simbólico para venderlos en una actividad que se iba a hacer acá en la calle,
y después eso donarlo a una entidad, en este caso al Hospital Belgrano, era el proyecto. Pero este tipo de proyecto se puede hacer con distintas variantes, es algo muy interesante. ¿Por qué es interesante el concepto de la máscara? Acá, por ejemplo, vamos a ver, estas son máscaras cuando todavía Argentina no existía, máscaras de la zona de Jujuy, máscaras de la zona de Bolivia. Estas son líneas de máscaras, se llaman máscaras blancas, porque en cierta forma son de colores claros, pero después están la línea de máscaras negras. Estas líneas de máscaras negras normalmente aparecen en áreas donde no hay plantaciones que puedan originar colores o para pintarlos o para dibujarlos. Entonces directamente estas máscaras, por ejemplo, el área de los Quilmes, en el norte de nuestro país, la mayoría de todas las máscaras son todas negras, porque tienen un pigmento que es un pigmento de piedra que pueden convertirlas de esta manera. Vamos a pasar acá y después vamos a ir a lo más interesante que tienen las máscaras. Hay tres conceptos en las máscaras que la hacen importante a una máscara. Primero, lo que la máscara quiera decir. El aspecto de lo que la máscara quiera decir. Por ejemplo, esta máscara dice que es un sol. Está la representación del sol. Las comunidades indígenas sudamericanas no tenían la interpretación del sol como tenemos nosotros ahora, como es esto. Tampoco era esto. Esto es después de Colón. Antes de Colón, el sol se representaba de esta manera, o de esta manera, o incluso de esta manera en Machu Picchu se encontró una máscara interpretando el sol de esta manera. Pero vamos acá, ese es el primer concepto de la máscara, lo que la máscara quiere decir. Después hay dos conceptos que a veces hacen a la máscara incunable o no, que es más importante que el concepto que la máscara quiere decir. Uno es el concepto de la historia, es decir, ¿de dónde salió esa máscara? ¿O cómo llegó a tal lugar? ¿O cómo llegó a una familia? ¿O cómo llegó a un museo? Y el tercer concepto es el autor. Muchas veces, por ejemplo, Frida Kahlo pintaba sus cuadros y los cuadros tomaron más renombre, no solo por lo que ella ponía en sus cuadros, sino también por el personaje que era. Muchos artistas a veces son más reconocidos por los personajes que eran que por sus propias actividades, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, esta máscara tiene el concepto del origen. Acá vamos a ver si se ve. Estas marcas que están acá, esta máscara indica que estuvo toda esta parte así, hacia abajo, enterrada. Toda esta parte estuvo enterrada. Esta máscara tiene 250 años. En un río de Formosa fue encontrada cuando hubo una gran bajante. Estaba esto adentro de la tierra y todo esto estaba en el agua. Y estaba prácticamente a 2 metros bajo del agua. Estuvo cerca de 250 años abajo del agua. Esto lo hace más original. La persona que lo encontró quiso restaurarlo. Esto no hay que restaurarlo. Cuanto más original es esta máscara, más valor tiene y más valor histórico también tiene. De esta máscara, lógicamente, no se sabe nada, pero sí se sabe qué pasó con la construcción de esta máscara. Acá se ve que está media calada. En realidad, este tronco era una batea. Esto era una batea, está ahuecado por dentro y era una batea
indígena que normalmente solían estar en los costados de los ríos para lavar, para lavar utensilios, ropa, o para incluso teñir lanas también. Se utilizaba para eso. Estuvo durante muchos años a la intemperie como batea y se ve que en algún momento se cortó la batea acá y esto se convirtió en una máscara que después, por algún designio, terminó abajo, siendo madera, era una madera muy dura, terminó abajo del agua. ¿Me siguen escuchando ahí? Perfecto. Perfecto. Entonces, está el concepto, por ejemplo, estas máscaras tienen una historia de su autor. Son más importantes por el autor que hizo esto que por lo que las máscaras dicen. Esto pertenecía a un combatiente de Malvinas, que la pasó bastante mal porque perdió un brazo y un pie pisando una bomba. Es una historia, no me voy a ir, voy a ir a las historias más importantes, pero todas las máscaras que están acá tienen detrás de ella una historia. La historia, hay tres máscaras, perdón, que son con historias muy apasionantes. Estas máscaras que vemos acá son fusiones de máscaras indígenas, fusiones latinoamericanas, centroamericanas, de todas las comunidades indígenas. La autora utilizó, por ejemplo, uno dice, pero esto es africano, esto no había ninguna comunidad indígena que tuviera un diente de jabalí. Hola, hola. Roberto. Hola, hola. Te escucho, te escucho. Es Roberto que está haciendo ruido con algo. Este diente de jabalí se utilizaba en África, no se utilizaba en Argentina o en Brasil, pero sí se utilizaba en Colombia. Los indios de Colombia utilizaban cosas muy parecidas a las comunidades africanas, aún no habiéndose nunca interconectado entre sí esas comunidades. La historia más apasionante, por ejemplo, la tiene esta máscara. Voy a tratar de llegar y van a ver que tiene microfileteados por todos lados. Tiene microfileteados que llevó un tiempo considerable hacer esta máscara. Esta máscara, para que vean mi mano, es casi 2 veces, es una máscara muy grande, casi 2 veces más grande que mi mano. Ahora bien, ¿cuál es la historia de esta máscara? Además de este gran trabajo que hizo la autora, hay una historia. Esta autora había preparado esta máscara con el fin de hacer una máscara similar a estas, similar a este tipo de máscara, o similar a este tipo de máscaras con estos mismos conceptos. ¿Por qué llegó a hacer esto? Ella tenía la máscara prácticamente unos 2 meses, la había hecho, pero estaba toda blanca. En un momento determinado, la madre, que ya venía con un problema terminal, la tienen que internar. No en un sanatorio de acá, sino en un sanatorio del norte del país, en un pueblito. La madre estaba muy mal, el médico le dice que la tenían que internar porque le quedaba poco tiempo de vida, unos días, menos de una semana. Ella resulta que se lleva la máscara, porque estuvo conviviendo con ella, y cuando empieza a hacer un trabajo similar a esto, la madre le dice si podía ayudarla a diseñar algo que sea lindo, colorido, de vida. Y a ella no se le ocurría nada. Y dijo, bueno, ¿qué querés hacer? Bueno, fue casualidad que ella dijo, vamos a hacer la máscara en 3 partes. Ojo que estaba muy mal, pero cuando ella le dijo que compartía el trabajo con la hija, le dijo que compartía su trabajo con ella y se entregaba al diseño que ella quería, la madre le empezó a decir, la vamos a dividir en 3 partes, esta una, esta la otra, cada parte después va a tener distintos conceptos de diseño,
La cuestión que la madre, que iba a morir en menos de una semana, porque tenía un cáncer terminal muy grave, comenzó prácticamente a tener una mejoría. Todos los días iba y le decía qué color usar, qué hacer, un cuadradito. La cuestión que tardó 3 meses exactos. Fue una casualidad que cada cosa, cada etapa, tardara 3 meses, porque empezó con esta parte y esta parte tiene un montón de lados. La cuestión que justo cuando termina el tercer mes y que había terminado la máscara y quedó así como está, la madre ese mismo día muere. Esa es una historia realmente increíble, pero hay 3 historias más sobre esta máscara. Desde ya, yo le dije que la quería comprar. Hoy esta mujer está viviendo en la costa. Le dije que se la quería comprar y me dijo que no la iba a vender bajo ningún punto de vista. Cuando le dije que tenía un museo y que me interesaba, dijo, hubiéramos empezado por ahí. Y me dio la máscara, porque dice que con el tiempo la máscara iba a seguir quedando, ella a lo mejor la iba a tener en la casa y los hijos, el día que a ella le pasara algo, seguramente o la iban a tirar o la iba a vender, y en un museo iba a estar más representada la historia de la madre. Así que estos son los conceptos que particularmente yo, es lo que más me interesa siempre en una máscara. Carlitos. Es importante el aspecto. ¿Cómo? Carlos, te hago una pregunta. ¿Por qué Sí. no nos contás, antes de seguir con esto, Sí. por qué te interesaste tanto en el tema de las máscaras? Porque no empezaste ayer. Vos desde hace muchísimos años estás coleccionando máscaras que las tenías en tu casa. Claro, en realidad empezó gracias a mi hija. Acá está la primera máscara de colección. A ver, estas que están acá abajo. Ajá. Las hizo mi hija cuando tenía 5 años, en el jardín de infante. Esta fue la primera máscara de mi colección. Y esto fue lo que inició toda la colección de máscaras. Esto fue lo que inició una colección que en este momento está cerca de 450 máscaras de todo el mundo, porque hay de todo el mundo, hay máscaras incluso de lugares insólitos. Acá, por ejemplo, hay colecciones de máscaras. Esto, por ejemplo, es todo el mismo autor. Para los que coleccionamos máscaras, hay máscaras que son muy importantes, que son las máscaras mortuorias. Hasta 1950, incluso acá en la Argentina, si había alguien famoso, un político, un artista que moría, inmediatamente al minuto de morir le hacían un molde. Es muy común. Hay muchos museos locales en pueblos que tienen sus museos locales. Siempre hay alguna máscara del fundador o del dueño del diario que falleció. Es una cosa muy normal ese tipo de trabajo. Y para un coleccionista tener una auténtica máscara mortuoria es como la figurita difícil. Yo en realidad tengo 3 máscaras mortuorias acá. Hay una que es de Perú, que es una copia, y tengo 2 máscaras que son originales. Y acá, en esta colección que está acá, hay una máscara mortuoria. No sé si se animan a identificar cuál es. Es esta máscara. Esta máscara, que parece que es un hombre, en realidad no es un hombre. Es esta mujer que tenía rasgos polacos. No sé si se ve bien la cara de la mujer. Sí, se ve, se ve. Bueno, esta mujer era artesana. Todas estas máscaras fueron hechas por ella. Era una amiga mía del sur de la Patagonia, que yo la visitaba una vez al año. Pero nunca conocí su verdadera historia, su pasado. Esta chica, a los 22 años, se recibe de médica, de doctora.
Paralelamente, cuando se recibe de doctora, queda embarazada, se entera que queda embarazada casualmente de una pareja que no era absolutamente nada seria, y cuando se hacen los estudios y todo, le da que tiene un cáncer terminal y que iba a tener poco tiempo, 3, 4 meses. Ella toma 2 decisiones importantes para su vida. La primera es tener a la nena, a pesar de eso. La primera. Hacía ya como 3 meses que estaba embarazada. Los médicos le decían que abortara porque no iba a llegar a su embarazo. La segunda decisión importante, abandonó todo y se fue a hacer lo que ella de chiquita quería hacer. Quería ser artesana. De hecho, en la ciudad de Bolsón, uno de los monumentos más importantes que hay en este momento, que es un árbol todo tallado, fue hecho por ella. Cuando vayan al Bolsón, en la plaza principal, lo van a ver. Pasaron los 3 meses, o sea, inmediatamente se fue y se hizo atender allá. Tuvo la chica, se dedicó a esto y no se moría. Estaba cada vez mejor. Tenía un problema bastante grave. La cuestión es que con ese problema grave, que a veces es verdad cuando dicen que las cosas están en la cabeza de uno, cambiar el aire, cambiar el lugar, hacer lo que uno quiere hacer. O sea, nunca ejerció como doctora. Vivió hasta los 17 años de la hija, murió hace 4 años atrás. De golpe y porrazo, estaba con un tratamiento, pero de que tenía corta vida, vivió 17 años más. Murió justo cuando la hija cumplió los 18 años. Yo no lo sabía, yo la conocía hace 20 años, pero me enteré cuando fui hace unos años atrás, 4 años atrás. A ver, no, estamos en el 2015 murió, perdón, 2015. Y cuando voy me encuentro a la hija, pregunto por la madre y me dice, no, mamá murió. ¿Cómo murió? Sí, pero te deja algo para vos. Esta máscara se la hizo antes de morir y la hija esta se la hizo después de morir. Estas máscaras son máscaras muy importantes, son figuritas difíciles para los coleccionistas, porque por lo general esas máscaras quedan en las familias. Uno, por ejemplo, si va a la casa de Urquiza, en Entre Ríos, está la máscara que cuando lo mataron de un tiro a Urquiza, inmediatamente los criados fueron y hicieron una máscara, y esa máscara está expuesta ahí en la casa de Urquiza. En Colón también, el fundador de Colón, en el museo, está también la máscara mortuoria del fundador del primer intendente de Colón. Y acá tenemos otra serie de máscaras. Estas son máscaras, por ejemplo, estas son del Teatro Negro de Praga, que tuve la suerte de estar invitado, esta máscara de acá. Esta fue de la Bienal de Teatro de Portugal. Y acá hay 2 máscaras muy interesantes, muy coloridas, que parecen muy atractivas y todo, pero también esconden una historia muy fuerte de sus autores. En este caso es una autora, vive acá en el conurbano bonaerense, pero esta mujer es una especie de Frida Kahlo argentina. ¿Qué es lo que hizo? Acá está contada una parte de su vida de ella. No sé, la voy a acercar un poquito más. Por ejemplo, este es su marido. Ellos vivían antes en la costa. Y van a ver que acá está dibujado el mar y acá está dibujada la arena de este lado. Pero arriba de la cabeza, en la mente de su marido, está el mar. Estas son el mar profundo. Pero hay un pez. Significa que él era pescador. Esto pasó en el 2001, esta historia. Lo echaron. El hombre se deprimió, estas son las lágrimas, se deprimió, tiene una boca de depresión y comenzó a tomar y le empezó
a pegar a la mujer. ¿Cómo sabemos que le empezó a pegar a la mujer? Antes que nada, estos rulitos que están acá no son pelos, son todas las vueltas de la vida. Todos estos rulos, la vuelta de la vida. Pasamos a la mujer, la autora de estas máscaras. La vemos con una expresión un poco más, a ver si puedo, un poco más de resignación. ¿Cómo sabemos que el marido le pegaba? Muy fácil. Tiene la nariz rota. Tiene la textura de su cara maquillada y roja por los moretones. Pero hay una cosa muy importante, la esperanza que esta mujer puso en recuperar a su marido y recuperarse ella. ¿En dónde está eso? Acá. Su cabeza, a diferencia de que acá es un mar con pescado, su cabeza es una gallina ponedora. Esta es la cabeza de la gallina y esta es ella. Y estos son sus 3 hijos. Cada agujero son sus 3 polluelos. Y la artesanía de hacer es lo que le dio la respiración para que ella pudiera afrontar el momento difícil de su marido. Desde ya siguen estando en pareja, tiene un final feliz, el marido está con trabajo, dejó en el 2005 la bebida, dejó todo. Y esta mujer contó parte de su vida y sigue contando, por ejemplo, de su vida sigue contando el nacimiento de sus hijos, una vez que también el marido tuvo un accidente, que el barco se dio vuelta, o sea, cuenta todo a través de las máscaras. Vamos a pasar a otra área. Este es el teatro, recientemente reformado. Este es un teatro en donde por acá pasaron muchos artistas importantes, tanto actores como músicos. En este teatro estuvo entre el 2003 y 2005, estuvieron muchos músicos de rock famosos que venían el domingo entre las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche a intercambiar músicas, a intercambiar acordes, a crear, pero músicos muy famosos estuvieron acá. Me hicieron firmar un contrato, yo se lo cedí gratuitamente el lugar, me hicieron firmar un contrato de que no podía decirle absolutamente a nadie quiénes fueron los que estuvieron acá. Hay un músico muy famoso que es de acá de Urquiza, que ya falleció, que estuvo acá, estuvieron intercambiando, estaban, es decir, eran reuniones de amigos, de amigos músicos, todos muy famosos. Ese fue uno. Y otro de los momentos también muy importantes para esta sala fue cuando tuvimos que clandestinamente, mi hijo estuvo en Cromañón, fue sobreviviente, estuvo 2 meses en terapia intensiva, pero se salvó, por suerte. Yo fundé las asociaciones Cambiar esta Realidad, 2 asociaciones, y acá está el testimonio, en esta parte de las máscaras, de la actividad, bueno, está en las máscaras de la renga, porque la renga, el hechizo también ayudó muchísimo para la recuperación de los sobrevivientes, y acá durante un tiempo bastante importante, se reunían los músicos de callejeros con los sobrevivientes que estuvieron en grave estado, y era una cosa que nos pidió el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, para que cierren de alguna manera esa noche. Y bueno, acá era muy emotivo la situación porque al principio estaba todo muy tensa, les decían de todo, los insultaban de arriba abajo, y sobre el final terminaban todos abrazados y llorando, y se producía una comunión y una mejoría muy grande en los sobrevivientes que le habían pasado bastante mal. Entre ellos mi hijo estuvo también en esa situación de terapia. Vamos a pasar a esta etapa. Nos quedan 3 etapas más. Acá está la cultura
de la muerte. Estas son todas máscaras mexicanas y están divididas de este lado antes de que llegara Colón a América y de este lado después de que Colón llegó a América. El culto a la muerte de México proviene de los indios originarios, los mayas y los aztecas, que por cierto eran comunidades terriblemente sanguinarias, no solo con otras tribus, eran sanguinarios entre ellos. La historia principal está dada acá, en esta máscara. Esta máscara, si uno va a las pirámides mayas o aztecas, en los costados de las pirámides va a haber construcciones donde está esta máscara arriba de cada puerta. Este era el culto al agua. Para los mexicanos, las comunidades indígenas mexicanos, el agua, bueno, para todos, en realidad era lo más importante. Pero ellos tenían un salón muy especial, donde en las entradas y arriba de las ventanas estaba este tipo de máscara, que representa el agua. El agua es masculino. Cuando hay líneas en todas las, perdón, a ver, ¿dónde está? Todas las máscaras indígenas, las líneas representan lo masculino, es decir, son máscaras masculinas. Los puntos significa que son máscaras femeninas. En realidad esta era la máxima, para las comunidades actuales era la máxima representación de la muerte, porque lo que albergaba esta máscara dentro eran niñas que vivían desde que nacían hasta cuando tenían su primera menstruación. El 21 de septiembre esas niñas eran ejecutadas, se les cortaba la cabeza. Por eso eran las niñas que también nacían en todos los 21 de equivalentes, no tenían calendarios prácticamente similares, pero equivalentes a las lunas llenas. Niña que nacía en la luna llena, niña que cuando tenía su primera menstruación a los 12 o 13 años, era ejecutada. De ahí salió el culto a la muerte que México hace todos los años. ¿Es así? Es una cultura a veces muy inentendible. De hecho, las comunidades indígenas hacían mucho culto a la muerte. Esta es la representación de un ciudadano. El ciudadano es tal, pero el rey y la reina son eternos y van a vivir en la eternidad. Y acá hay una representación muy grande. ¿Cómo se sabe que es rey y reina? La pirámide significa el poder. La reina era acompañante nada más. Las víboras, en todas las comunidades indígenas de todo el mundo, siempre representaban a la mujer. ¿Por qué? Porque es un elemento, la víbora siempre fue un elemento fálico en todas las comunidades indígenas. Cuando los curas llegaron a América y se horrorizaron de eso, lo que hicieron fue convertir a la víbora, decían que no, que era el diablo, pero para las comunidades indígenas, todas de toda América, de norte a sur, la víbora representa a la mujer, representa la fertilidad, y los puntos representan lo femenino. Estas son máscaras brasileras, estas son brasileras, de acá para allá. Estas son de Santo Domingo. La más importante es estas dos. Estas dos son máscaras originales Umbanda, con la que se hace la magia negra. Si uno está poseído por espíritus de mala suerte o espíritus maléficos, lo que tiene que hacer es insertar los dedos acá, y esta máscara absorbe toda la maldad o todo el problema que uno pueda tener encima. Esto también, esto representa la locura. Esto es para meter en la nariz, para que aspire
toda la locura, el problema no resuelto de uno. Son todas máscaras de Vamos a tener que ir al teatro, Carlito, para hacer un exorcismo con eso nosotros. Todos. Bueno, les voy a comentar una cosa. En realidad tenemos un fantasma acá. Hay un programa que se llama Cazadores Elementales. Lo elemental se le dice al espíritu. Sí. Cazadores elementales son cazadores de espíritu. Es un grupo de 6 jóvenes que están buscando testimonios de que pasa algo más allá de la muerte. Sin estupideces, ¿eh? Es decir, quieren buscar algún tipo de testimonio. Tienen videos de cosas que la gente le aportó y todo, y hace poquito vinieron y grabaron un programa que lo van a pasar la próxima semana, sale en Facebook. Escriben Cazadores Elementales y ahí van a ver el programa. Yo todavía no lo vi, ni sé cómo es. Bueno, por un lado eso. Vamos a ir, bueno, acá hay otras máscaras también muy interesantes. Estas son las máscaras de carnaval peruano. Acá está representada la gran masculinidad y acá la gran feminidad. Las comunidades indígenas peruanas interpretan siempre a la mujer fálicamente. De hecho, es una tradición muy ancestral esto, muy ancestral. Representar fálicamente a la mujer. Ahora vamos a ver una cosa que tiene más de 1000 años, creo, y en una comunidad totalmente alejada de lo que es las comunidades indígenas peruanas, que es en la isla, a ver, acá está, la isla de Pascua, tiene también una representación muy fálica de la mujer. Y ahora les voy a explicar en un ratito cómo es eso. Es decir, el hombre siempre presume de su masculinidad. Entonces, en Perú, el hombre la tiene muy chiquitita. Y este es el deseo de la mujer, siempre muy larga. Y de esta manera representan a la mujer. Bueno, esta es una máscara mortuoria que hicieron una copia cuando estuve en Perú, que es la copia de un príncipe que murió hace más o menos unos 600 años. Esta máscara es copia de la original que se encuentra en el Museo del Perú. Esta la conseguí en el Museo de Perú. Vamos a esto en la isla de Pascua. Acá hay unas fotos que saqué. En la isla de Pascua están los moáis. En realidad los moáis son lápidas que tienen unos 4, 5 pisos de altura, son gigantescos, son de piedra. Esta es la misma piedra que se utiliza para hacer el moai, es parecida a una piedra pome. Y esto que parece un sombrero, en realidad no es un sombrero, es el rulo que tenían estos indios de la isla de Pascua. No se cortaban el pelo y a medida que crecía se lo enrulaban arriba, tanto hombres como mujeres. ¿Es así? Bueno, acá está, por ejemplo, el moáis, en realidad era una lápida gigante. ¿Qué hacían? Cuando moría o un rey o moría alguno de la nobleza, lo metían adentro de un tronco y lo dejaban a la intemperie. Y el cuerpo se momificaba. Después ese cuerpo lo trasladaban a un determinado lugar y arriba de eso, el año ese que tardaba en momificarse, en ese año tallaban un moai de 3, 4, 5 pisos de altura. Cuanto más altos eran, más poderosos eran los muertos. El cuerpo quedaba abajo y esto quedaba como lápida. Ahora, ¿qué pasa? Hacer esto era únicamente para ricos y nobles. ¿Qué hacían la gente del pueblo? Bueno, la gente del pueblo únicamente podían tener lápidas
los hombres y las mujeres con una lápida especial, que era chiquitita, era una piedra. Pero los hombres tenían una lápida muy especial. A ver, no sé si se ve esto. ¿Se ve bien la foto? Se ve. Bueno, esto en realidad, lo que se está viendo de lejos, y es a propósito, esta es una lápida de un ciudadano común, un ciudadano indígena común y silvestre. Esta lápida, hay muchas también en la isla de Pascua. Justamente acá hay un sombrero. Esta lápida tiene más o menos unos 2 metros de altura. Y vean este sombrero que sería esto, tiene más o menos 2 metros. Imagínense cómo es la cabeza del Moai original que perdió este sombrero, que no es un sombrero, es el pelo enrulado. Esto en realidad, desde afuera, desde lejos, es un pene. Esto es un pene. Pero cuando uno se acerca, tiene el formato de una mujer, tiene líneas que acá no se ven, en la foto no salió, pero tiene el formato de una mujer que está en un proceso de gestación. Es una mujer embarazada. Tiene todas líneas que determinan a una mujer embarazada. Es decir, que el hombre cuando muere vuelve otra vez imaginariamente en algún lugar al vientre de su madre. Esa era digamos, las costumbres que tenían en la isla de Pascua los Moai. Fue una experiencia para mí muy importante, la isla de Pascua. Participé de varios rituales, igual que en los de México. Pasamos acá a la parte más bella, que son estos dos cuerpos, son las máscaras venecianas. Pero acá van a ver, después lo voy a acercar, hay dos máscaras que parecen que no son venecianas. Son máscaras, para que se dé una idea, estas máscaras de arriba hoy están en un precio de aproximadamente entre 20 y 50 dólares. Esta máscara de acá abajo, que está hecha con tinta de oro, esta máscara vale unos 200 dólares aproximadamente. Pero hay una máscara que vale 100 dólares y no se consigue en ningún lado, porque es la vergüenza de Venecia. Y son estas dos máscaras de acá abajo. Estas dos máscaras de veneciano no tiene absolutamente nada. Sin embargo, estas son, digamos, las máscaras venecianas más importantes de un momento de la historia. Esta máscara la vamos a sacar y tiene acá atrás un botón. El botón era para ponerlo en la boca. Esta máscara se llama servetta muda en italiano. Servetta muda significa sirvienta muda. Cuando venían los carnavales, la nobleza iba con sus sirvientas, las mujeres, iban acompañadas de sus sirvientas, los hombres no. Pero las mujeres, llevar una sirvienta y que esté bien vestida, nunca estaban las sirvientas con este tipo de máscara. Todo esto era todo para la nobleza. ¿Qué pasaba? Si la sirvienta no era de confianza, entonces tenía este botón para que cuando estuviera con otra sirvienta de otra amiga de ella, no le pasara las intimidades, de decir que estaba a lo mejor con otra persona o que había tenido algún problema o que se había peleado con alguien. O sea, todo el chusmerío no lo podía decir porque si abría la boca, la máscara caía. Por eso se llama servetta muda. Y esta se llama servetta fiducia, que es la máscara de la sirvienta. Fiducia significa confianza. La palabra es fiduciario, significa garantía, confianza. Esta era una sirvienta que ya tenía más relación con la ama, con quien la contrataba, entonces estaba perfectamente confiada en que aunque esté con otras personas o con otras sirvientas, no iba a decir absolutamente nada de ella. Estas máscaras son la vergüenza, no se consiguen
me costó muchísimo conseguirlas, estas dos máscaras. Parecen máscaras comunes y máscaras berretas y todo. Sin embargo, son máscaras carísimas porque están hechas con un material que es muy especial, con el mismo material que se hacían hace 300 años atrás. ¿Mm? Bueno, estas máscaras también tienen otras historias. Eran máscaras de los arlequinos. Cuanto más larga era la nariz, más tonto era, pero cuando vino la peste de Venecia hace unos, creo que 300 y pico de años, esto servía, en vez de llamarse la máscara del tonto, se cambió el nombre a llamarse la máscara del doctor. ¿Por qué? Porque los doctores en esta máscara atrás metían una tripa de chancho y cuando iban a visitar a los infectados, para que el infectado, porque si iba el doctor a visitarlo, ya se sabía que el tipo estaba condenado a muerte. Ya estaba tan infectado que no podía venir, ir para atrás. La peste bubónica era. Entonces respiraban cuando estaban con los enfermos, se ponían las tripas de chancho acá y de un lado de la boca y del otro lado la cerraban con una cuerda. ¿Es así? Y a partir de la peste, en vez de llamarse las máscaras de los tontos, se empezó a llamar la máscara de los doctores. Y acá vamos a la última parte. ¿Se corta o...? No, está perfecto, Carlos. Bien. Bueno, estas son máscaras del cine que les gusta mucho a los chicos cuando vienen a las escuelas. Hacemos juegos también con los chicos para que vean qué tipo de máscaras, a qué personajes pertenecen. Y acá hay dos colecciones muy interesantes. Una es una colección india y otra es una colección china. En este tipo de colecciones hay dos categorías de máscaras. Por ejemplo, en estas máscaras chinas, en estas máscaras indias, está una colección que es comercial y una colección que es artística. Es decir, que de esa hay una sola. Por ejemplo, estas máscaras de acá arriba, estas máscaras de acá, son únicas, son auténticas, únicas. Estas máscaras de acá para abajo son todas comerciales. Lo mismo acá. Estas máscaras, esta no, esta tampoco, pero esta máscara, esta y esta, son máscaras únicas. Normalmente ella utilizó mucho el bronce. Hay muchas cosas, muchas máscaras y muchos artículos indios donde se utiliza mucho el bronce. Y por cierto, son bastante, estas máscaras, si bien son comerciales, son máscaras que valen unos pesos más hoy como está el dólar. Y, perdón, vamos a lo último, que es la pequeña colección de máscaras. Hay mucho, me podría quedar hablando 3, 4 horas más, porque hay un montón de historias de cada máscara. Por ejemplo, estaba olvidando algo muy interesante. Acá está representado lo que es el teatro y la dramaturgia universal y el teatro mundial. Este es el teatro italiano del sur, el teatro italiano del centro. Este es el teatro, este es el teatro griego. Este es el teatro griego con fusiones italianas. Este es el teatro de Burkina Faso. Este es del teatro argentino. Pero acá, en estos títeres, está representada la dramaturgia mundial, que normalmente el mundo hoy está utilizando la técnica de la comedia italiana, que la vemos muy representada en los teleteatros. El muchachito, la muchachita, el amigo del muchachito, que siempre es el que toca la parte cómica, con la amiga de la muchachita que también toca la parte cómica, los sirvientes, el malo siempre está uno o dos malos. Es decir, eso se ve en todos lados. La dramaturgia universal está representada por 36 historias.
Es decir, todo tipo de historia que pueda haber en el mundo, todo tipo de película, todo tipo de obra teatral, todo tipo de desarrollo en una historia de un libro, ninguno escapa a las 36, se llaman momentos dramatúrgicos. 36 momentos dramatúrgicos. Es decir, por ejemplo, seguramente todos vieron Titanic y todos vieron Romeo y Julieta. Bueno, Titanic y Romeo y Julieta corresponde a un solo género dramatúrgico, que es el conflicto de dos personas que se aman y el resto los quieren ver todos separados. O sea, el conflicto dramatúrgico es ese. La comunidad literaria de Inglaterra ofrece 100.000 libras al que encuentre el acto dramatúrgico número 37. No hay. No se puede escapar de esos 36 actos dramatúrgicos. Que eso lo descubrió, digamos, el proceso de la comedia italiana. Por eso hoy todas las películas, todas las obras de teatro, todas utilizan la base de la comedia italiana. Vamos a ver acá hay toda una selección de mini máscaras, son máscaras muy chiquititas, micro máscaras algunas. No sé si se ve bien. Estas son máscaras indígenas. Esta máscara que está acá, no sé si se ve bien. A ver. Esta máscara tiene cerca de 200 años también. Estas son máscaras chiquititas, muchas micromáscaras. Y estas son máscaras especiales de encuentros en los que estuve participando. Acá hay micromáscaras también venecianas. Y acá hay unas máscaras que tienen 1500 años. En realidad son caras, no son máscaras. Pero están dentro del contexto de la expresión antropológica. Estas piedras con estas caras tienen 1500 años. Estos pertenecieron a un director del Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Pertenecía a la colección privada. El director murió hace unos años y la mujer nos cedió esto para este museo. Bueno, este es todo el recorrido que hay. Hay mucho para hablar, porque cada máscara de los que hay acá, hay historias. Acá hay máscaras de Uruguay, Colombia, Paraguay, bueno, toda la isla de Santo Domingo, que ya lo habíamos hablado. Hay máscaras de Cuba. Estuve participando en el encuentro de teatro de Cuba, en el Teatro Cienfuegos de la localidad de Cienfuegos, y me dieron estas son las máscaras del teatro cubano, estas de acá, el Teatro Cienfuegos. Me las dieron justamente también, como sabían que yo estaba coleccionando máscaras. Son las máscaras, el logotipo del teatro. Bueno, y básicamente eso es todo. La idea es que originariamente no cobrábamos entrada acá, pero estoy haciendo un proyecto de discapacidad promoviendo el trabajo con los discapacitados. Por eso estoy cobrando una entrada mínima. Ahora no, porque está todo cerrado. La entrada es de 50 pesos y eso va, como dice acá, al proyecto de discapacidad, que es un proyecto que estoy haciendo en este momento con 5 chicos discapacitados. Además de estar enseñándole teatro y todo, estamos haciendo un proyecto que lamentablemente ahora está parado por el problema de la pandemia. Acá hay cosas históricas también, me olvidé decir. Estos son luminarias del Teatro Colón, de Canal 9, esa del Centro Redonda del Teatro San Martín. Es decir, son todas luminarias históricas. Acá también hay elementos históricos de teatros que fueron demolidos o que fueron modificados. Estas son computadoras, los tres tipos de computadoras 128, 64 y 64C, que utilicé yo en la sala de teatro al principio,
hoy ya son totalmente obsoletas. Y bueno, hay una serie de luminarias que funcionan perfectamente, pero que no se utilizan porque estallarían, tienen un consumo tan alto que estallarían los cables. Bueno, y eso prácticamente es todo. Lo más importante es que estamos utilizando esto, primero, para un trabajo de beneficio de un proyecto de discapacidad, y segundo, este proyecto que quedó trunco por la pandemia, que es el asunto de las máscaras ecológicas, que realmente pegó inmediatamente en las directoras de acá de nuestra localidad. ¿Algún tipo de pregunta o algo? No, más que nada. Yo quiero preguntar algo, si puedo. Como entré más tarde, ¿qué tal, Carlos? Soy Nelly, ¿cómo estás vos? Entré más tarde, pero ¿qué material usás para las máscaras? ¿Qué se usa normalmente? Todo tipo de material. Es decir, esto, por ejemplo, esta máscara que está acá, esta máscara se hace cortando una botella de lavandina de atrás, y la parte de adelante de esa botella es esto, es la manija. Vamos a suponer, esta es una botella de lavandina grande y esta es una botella de lavandina chica, pero en diseño son lo mismo. Esta botella se corta por la mitad, entonces la que está cortada por la mitad se hace esto. Y se le agrega, estos son pedazos de plástico de botella que se abren, ¿eh? Se abren. Y, o si no, se hace esto con la parte de adelante. ¿Eh? Ajá, está bien. Y lo demás es todo papel. Y cuando decís originales... ¿Cómo? Perdón, cuando vos decís originales, esas originales, ¿de qué están hechas? Las originales normalmente, las máscaras que estuve mostrando, o estas ecológicas. No, cuando vos mostraste por ahí, dijiste, esta tengo 2 originales. ¿Qué material estaban hechas en ese momento? ¿Qué usaban? Y material tipo cerámica. No es cerámica, es un material especial parecido a la cerámica, pero fácilmente se rompe fácilmente. Casi, es una cerámica que es un poquito más dura que el yeso. ¿Y aplica a las mortuorias también ese tipo de material? O sea, en esos años, cuando fallecía la persona y hacían la máscara... Es un yeso mezclado con cemento. Primero hacen una base de yeso y después los hacen con un yeso mezclado con cemento. Fantástico, fantástico. Gracias, Carlos. Está bueno. En el interior del país hay muchas máscaras mortuorias de gente famosa, aunque parezca mentira. En Montehermoso, por ejemplo, uno de los fundadores de Montehermoso, ahí en el Museo de Montehermoso, en Colón hay otra. En la Casa de Urquiza está la máscara mortuoria de Urquiza. Acá en el Museo Histórico de la Boca también hay máscaras mortuorias. Son las figuritas difíciles, porque normalmente esas máscaras quedan en posesión de las familias. Claro. Igual hay muchas máscaras que están hechas con marmolinas, muchas máscaras metálicas. O sea, hay distintos tipos de también. Bueno, acá hay un artesano que hizo una máscara con un pedazo de pala y todo con cosas que encontraba en la basura. La cadena, claro, se ve. Cadena de bicicleta, esto es un pedazo de tubo de una baranda, estos eran de una verja, es una bujía de auto, y con eso esto hizo una máscara indígena. Estas son máscaras más actuales, ¿no, Carlos? Porque en la antigüedad lo que se hacían eran forjadas. No, en realidad lo que se hacía en la antigüedad eran máscaras, pero eran máscaras para castigar a la gente. Eran máscaras que se utilizaban en la Inquisición, máscaras que los hombres morían porque quedaban apretados por las barbas, morían asfixiados por su propia barba. Ya estaban condenados, sabían que en un mes o un poco más, depende cómo le creciera la barba, el tipo moría. Máscara de tortura. Estuve en Colombia. En Colombia hay una serie de máscaras
Esa es una de las cosas que a lo mejor en algún momento voy a tratar de recrear algunas, porque son máscaras muy interesantes, máscaras de tortura, ¿no? En Colombia, donde conseguí estas máscaras, justamente tenían máscaras de tortura originales de 200 años, 300 años, que fueron encontradas en antiguas iglesias. En los patios de las iglesias se torturaba a la gente que no quería arrepentirse de sus pecados. Es más, en una iglesia que hay en Colombia, en Cartagena de Indias, ahora que me acuerdo, en Cartagena de Indias, había en una pared muy grande lateral de la iglesia una puertita que decía en la pared, en el español muy antiguo, que decía que esto era para los muy pecadores que se atendían desde ese lado. Era para que dijeran sus pecados, pero no se los perdonaban. Increíble, increíble. Qué bárbaro. ¿Está mi nombre ahí? Creo que hay de varios, pero no tenía tiempo para leerlos todos. No, en realidad, justamente adentro de esa iglesia, ahora estoy recordando, había unos elementos de tortura terribles, máscaras de tortura terribles. Para las mujeres, había unos elementos terribles, inimaginables. En máscaras, en cosas para los pechos y también para la vagina. Cosas terriblemente. Las torturas las hacían los hombres, como siempre. Los curas las hacían. Claro. Porque si lo mataban, era asesinado por un cura, iban al cielo. Claro. Pero bueno, eran otras épocas, otras mentalidades, otras culturas, otras cosas. No nos podemos poner hoy a juzgar con el diario del lunes, ¿no? Hoy la historia, por suerte, es otra. La historia, por suerte, es otra. Carlito, la verdad que es un trabajo espectacular, es asombroso. Lo loable es que lo hiciste vos solo, todo a pulmón, trabajando. ¿Cuánto hace que estás trabajando? Porque empezaste antes de la pandemia, el año pasado, a reformar el teatro. Claro, en realidad las máscaras estas estaban en otro tipo de soporte agarrado en la pared. Sí. ¿Desde cuándo estás juntando máscaras? Y no, hace mucho tiempo. Desde el 90. En el 90 mi hija tenía 6 años. Ella me regaló justamente, esa fue la primera máscara que fue la que originó todo este tipo de colección. Y como me dedico al teatro, el teatro está muy relacionado con el asunto de la máscara. De hecho, hay muchos ejercicios de desinhibición que justamente se hacen con las máscaras. Uh-huh. Los arquetipos. Claro. De hecho, bueno, ¿cómo? No, seguí, Carlito, seguí, no, estaba Brunito. No, por eso mismo, cuando empecé al principio con esto, con que hoy la máscara en realidad es, hasta una actitud es una máscara. Un tipo ser normal hablando y de golpe porrazo se vuelve loco y empieza a gritar y empieza a volverse loco, esa actitud también hoy es considerada una máscara. Y hay muchos que llevan muchas máscaras puestas permanentemente. No, de hecho, todos llevamos distintos tipos de máscaras. Antiguamente, cuando doy las clases de actuación, antiguamente, hasta 1890, el ser humano no tenía la necesidad de crear máscaras. Eran todos tal cual eran, con la mujer, con los hijos, con su vida, con sus actividades, con todo, eran tal cual. Hoy no. Hoy yo, cuando soy profesor de teatro, soy una persona. Cuando estoy en mi trabajo, soy otra. Cuando estoy con mis hijos, soy otra persona. Cuando estoy con mis nietos, soy un nene más. Es decir,
Si yo utilizara, por ejemplo, mi papel de profesor con mi señora me dice, ¿vos qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Sí? Y si yo utilizara con una clienta el papel que tengo como esposo con mi mujer, la clienta me va a dar un cachetazo que me va a dar vuelta la cara. Denuncia. Eso antes no pasaba. ¿Qué fue la necesidad de empezar a crear personajes? Todos hoy, por eso decimos, acá, todos somos grandes actores. No sé si se ve derecho o al revés esto. Se ve bien. Ah, Soy un gran personaje, esta es mi máscara. exactamente. Todos hoy somos excelentes actores. Es más, si queremos ser buenos ya actores profesionales, hacemos un pequeño cursito, es fácil. Es muy fácil, porque hoy todos ya tenemos el entrenamiento de crear distintos personajes cuando vamos a un lado o a otro lado. Los únicos que no tienen máscaras son los niños. Sí. Bueno, hay dos veces en que los seres humanos no tenemos máscaras. Los Cuando ancianos y somos los niños y cuando estamos solos. Cuando estamos solos, somos nosotros en nuestra más pura esencia. Nos transformamos en Dr. Jekyll, Mr. Hyde, cuando estamos con otras personas. Yo con mi señora soy otra persona que no soy cuando soy... Bueno, a mí me pasa, yo con los chicos cuando vienen a las escuelas, le digo, bueno, la maestra, todos la ven como una maestra, sí, pero también es mamá. ¿Cómo es mamá? Me dicen. Sí, también es una mujer, mamá, y está casada, y tiene un marido. O sea, bueno, esto es una cosa muy de los argentinos, ¿no? De poner en el bronce, cosa que ahora se está perdiendo. Pero, por ejemplo, Mariquita Sánchez de Thompson, en 1800 y pico, era una mujer que era igual en todo sentido. Era una tipa luchadora, no cambiaba personajes. Era siempre la misma persona. De hecho, en los relatos sobre su vida, ella siempre era una mujer firme, decidida y activa, que podía haber sido 100% independiente. Pero no, bueno, en ese momento las mujeres tenían... bueno, esto fue lo que cambió a crear muchos personajes. Hasta 1910, 1920, la mujer estaba condenada a tener hijos. Por eso las familias antiguamente tenían muchos hijos, porque de 10 o 12 hijos, ya a los 16, 17 años, quedaban vivos 2 o 3. Mi abuela, por ejemplo, eran 11 hermanos. Y de los 11 hermanos quedaron vivos 3, porque no había la tecnología que había hoy, la medicina que había hoy. Entonces hoy la mujer ya no tiene necesidad de quedar embarazada para que su existencia trascienda en 1 o 2. Hoy, con que trasciendan 1, ya es suficiente. Entonces eso hace que uno pueda tener más tipos de actividades. Ese tipo de actividades hace hoy que empecemos a generar personajes. Por consiguiente, que empecemos a generar máscaras. Por eso, esto se considera una máscara. Si yo salgo por la calle, como decía al principio con esto, la gente va a pensar que soy un músico. No va a pensar que soy esposo, que soy abuelo. Soy músico, por más edad que tenga, esto es una máscara. ¿Es así? Y hoy estamos llenos de máscaras que son necesarias para poder enfrentar cierto tipo de cosas. Antes no, de 1900 para atrás, la gente era tal cual como era, con el marido, con los amigos, con los hijos, era tal cual como era. No tenía necesidad, porque tampoco no había la cantidad de cosas que hacemos nosotros hoy en día. Bueno. Bueno, realmente, Carlitos, como siempre, siempre me sorprendes, porque realmente me encanta esto que haces, cómo lo haces, la pasión que le pones, y que lo puedas mostrar y que lo puedas contar y que lo puedas narrar así con esta fuerza como lo haces y con tanto conocimiento, ¿no?
realmente es muy, muy, muy lindo. Así que... El conocimiento está dado por el tiempo, por los viajes, por un montón de cosas. Uno se toma, a veces en los viajes también, un pequeño tiempo, porque no solo máscaras traje de los viajes, sino también traje muchos libros muy interesantes. Libros de historia, principalmente traje muchos libros sobre la cultura de la muerte en México, libros brasileros, libros también de la isla de Pascua. Tuve la suerte de poder participar con chamanes originarios, actuales, en determinados tipos de rituales, sin ningún tipo de... Me preguntan primero si quiere el polvito mágico, porque los chamanes utilizan muchos polvitos, de distintos, algunos que están totalmente prohibidos, pero bueno, hice algunos rituales, incluso tuve alguna experiencia también en México, una experiencia que trascendió después acá en Buenos Aires. Pero bueno, en México, por ejemplo, no sé si sabían, hay plantas alucinógenas permitidas que no causan, digamos, ni acostumbramiento ni nada. Hay una planta en México, querían que la probara, probé por casi 1 hora y media el efecto, en donde... Te bajó el volumen de tu celular. Hola, hola. Sí, te escuchamos bajo ahora. No, se me corta la comunicación. Sí. ¿Se me escucha? ¿Me escuchan? Sí, bajo, pero te escuchamos todavía. Bien. Hola, hola. Sí, bueno, ¿Ahí? te escuchamos. ¿Habrá tocado el botón del volumen al costado del No, celular? perdí el contacto, ¿eh? Ahí está. Está bien, ahí volvió. Bueno, Ahí está. no, a ustedes no los escucho, ¿eh? Ah, ¿no? Los escucho muy bajito, muy lejos. Ah, bueno, ahí se Pero invirtió. bueno, el asunto, en México hay una planta muy curiosa en donde uno mastica y empieza a ver en todas las cosas caras de su ser, digamos, que más lo ha modificado, empieza a ver esas caritas. Una planta muy extraña. Solamente está en México. Y esas plantas, las indias, aztecas y mayas, las utilizaban. Ve pequeñas caritas en el piso, en los árboles, y la cara que ve normalmente suele ser de algún amigo, algún familiar, o en este caso la esposa o algo por el estilo. Lo utilizaban los chamanes. Hay 5 tipos de plantas que están permitidas. En realidad están permitidas únicamente por los antropólogos. Los antropólogos los pueden utilizar. ¿Sí? Y cuando se hace, después de firmar un acuerdo, se puede participar. Yo participé, pero sin ningún tipo de cosa, porque no sabe, uno no sabe cómo queda ni nada, y aparte estaba en México, no sé cómo iba a volver acá. Pero bueno, son interesantes esos trabajos, esos rituales que se hacen. Participé en uno ahí en México y participé en 2 en la isla de Pascua, que son muy, muy interesantes. Bueno, eso es todo. La verdad perdí el contacto con el sonido con ustedes. Bueno, pero ¿me escuchás a mí? Mal, bajito, muy bajito. Bueno, Carlos, agradecidos por el tiempo que nos dedicaste, realmente. Espero que cuando esto termine podamos ir todos a hacer el recorrido real, no virtual, que podamos estar allí en el teatro y bueno, que podamos hacer alguna actividad ahí, porque realmente me parece Sí, que... avísame, Hugo. ¿Cómo? Vamos. Avísame, vamos. Claro, por supuesto, todos. Más vale, o sea, realmente Bueno, cuando Carlos haga alguna obra, cuando Carlos prepare algo después de esto, vamos a hacer una convocatoria para ir, porque realmente es algo muy interesante y con la pasión que Carlos le imprime, con
con las ganas que lo hace, realmente está bárbaro. Hay que ir. Bueno, simplemente quiero agradecerle a Carlos, la verdad que fue muy lindo, muy emotivo ver todo esto y felicitarlo. Y bueno, yo tengo mi hijo que es profesor de teatro del IUNA, recibido en el IUNA, así que él tiene una academia en el Tigre, así que bueno, por ahí en algún momento podamos hacer alguna visita. Pero Lo podría llevar allá Bien podemos ir. a la que conozco. Así que bueno, y gracias a vos, Hugo, por traernos esto, porque ha sido muy, muy lindo, muy bueno. realmente, Gracias. o sea, yo sé de la pasión que Carlos tiene por el teatro. Vos sabés que Carlos es metalúrgico, o sea, no tiene nada que ver con el teatro. ¿Y cómo fue a parar ahí? Carlos tiene una empresa metalúrgica, pero su pasión está acá. Y Claro. de hecho cada cablecito, cada parte de la iluminación, el sonido, la pantalla, bueno, todo lo que se ve en el teatro lo hizo Carlos con sus manos. Yo cuando lo conocí, cuando fui por primera vez ya hace unos años, el teatro era otra cosa. Jorge, Nelly, que algunos de ustedes de Los Leones han estado porque hemos hecho una jura, hemos hecho un par de cosas ahí, y el teatro ahora es otra cosa, ahora es Broadway esto, realmente, porque el trabajo que hizo Carlos, sí, despejarlo todo, cambiar la pantalla, cambiar la iluminación, cambiar el sonido, realmente, bueno, y se internó ahí durante toda esta pandemia y parte del año pasado para hacer esto, realmente fabuloso, Sí. maravilloso. Es verdad. Bueno, Gracias, esto es Carlito. todo. Gracias, Carlito. Bueno, gracias a Hasta usted la próxima. también. Gracias, Claudia. Gracias, Jorge, Roberto, Nelly, Gracias. Lito. Felicitaciones y gracias por todo. Gracias a usted. Gracias. Un abrazo. Adiós. Y bueno, será hasta la próxima. Nos estamos Un viendo. abrazo. Buen fin de semana. Para todos. Gracias igualmente. ¿Qué fue lo que pasó tú ahí?